Buen día. En el video de hoy entrevistaremos a 3 divulgadores científicos con el fin de entender el fenómeno de las motivaciones, tanto intrínsecas como extrínsecas, en la comprensión de textos complejos. Anterior a la entrevista, estos nos van a exponer su función en el cargo que actualmente están desempeñando y cómo llegaron a este. Una vez dicho esto, nos van a responder sobre cómo las motivaciones influyen a la hora de leer un texto, cuáles son los elementos esenciales y factores para la comprensión de textos complejos y cuál es la relación con las motivaciones y los textos complejos. Y dicho esto, comenzamos. Cuéntame un poco a qué te dedicas, cómo llegaste a la oficina de producción audiovisual. Ok, pues fíjate, yo soy lingüista de la universidad y llegué a la oficina porque estaba haciendo una pasantía de corrección de estilo, de revisión de textos, revisión como de la redacción, ¿no? Como la forma de los textos, pero con el tiempo empecé a escribir. Entonces empecé a como interesarme por todo este cuento del lo que llaman el periodismo científico, que es divulgación de investigaciones, proyectos de la universidad. Entonces terminé como quedando en ese rol de divulgador, de redactor, como de periodista aquí en la agencia, en el periódico de la universidad. Entonces pasaste de, como por así decirlo, de una zona específica a algo más general. Exacto, entiendo. exacto, sí, como que, digamos, la corrección es como una parte del proceso, digamos, de un texto. Luego de que se escribe el texto, eso pasa a una edición y luego eso pasa a la corrección de estilo. Es como distintos pasos. Yo empecé en uno, pero luego me interesé por el paso que tiene que ver con la redacción, como con escribir, con hacer artículos periodísticos. Sí, fue como la transición. El proceso. ¿Podrías introducirnos cuál es tu función en la oficina de producción y realización de Unimedia Audiovisual? Sí, mi función en la oficina de producción y realización audiovisual es de guionista y de investigador. A veces también hago como locución y actuación, pero bueno, esas son otras cosas. Principalmente guión e investigación. Entonces, te voy a preguntar sobre quién eres. Guillermo Barreto es un profesor titular de la Universidad del Valle. Trabajo en docencia y en investigación. Y bueno, también hacemos extensión. Tenemos un grupo de investigación que se llama Genética Molecular Humana. Y pues como usted puede darse cuenta, el área en que nos movemos tanto en docencia como en investigación es la genética, más la genética humana. Entonces, ¿cuál es tu función en el grupo de investigación de genética humana? Bueno, el grupo la función mía es, yo soy líder, director del grupo desde ya hace bastantes años. El grupo existe desde 1999. Y la función del grupo, pues como ustedes se pueden imaginar, es coordinar todas las actividades del grupo, gestionar recursos para investigación, gestionar proyectos, dirigir proyectos y coordinar todas las actividades al interior del grupo y todo lo que esté relacionado con el grupo en esencia. Listo, entonces, teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de motivaciones, tanto intrínsecas como extrínsecas, ¿consideras que estas van a permitir que se presente un cambio a la hora de leer un texto? Sí, yo creo que completamente, porque todo el mundo trae una serie de motivaciones a priori antes de leer un texto o de acercarse a algo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero leer sobre estadística o quiero leer sobre, no sé, ciencia en general y eso me interesa bastante, pues seguramente me va a acercar de manera distinta al texto. Contrario, si me botan un texto, no sé, sobre ingeniería, por poner un tema que tal vez no sea para el interés de una persona, pues se lo va a recibir de una manera distinta. Ahora, si ya también después hay otras motivaciones extrínsecas, pues se van a generar otro tipo de acercamientos. Por ejemplo, si yo tengo que escribir o hacer un texto sobre algún tema, pues ya como que el ambiente del contexto es distinto. Porque no solamente es porque yo lo quiero escribir, sino porque pues tengo que escribirlo para... Por obligación. Exactamente, por obligación, por un requisito, por un cumplimiento de algo. Entonces la motivación tal vez no sea la misma, aunque también se pueden juntar los dos. Que yo quiera escribir sobre estadística, me pidan que haga un ensayo acerca del subregistro de algo, y pues yo me siente a escribirlo porque me gusta. Ok, pero ¿y consideras que hay alguna diferencia entre ambas o sea, a la hora? Sí, completamente. Yo creo que, bueno, sí, tal vez al final como que mostré cómo cuando se combinaban y demás, pero yo creo que sí es muy distinto, porque si uno no se acerca a un texto que le gusta, va a haber un poquito más de dificultad, como más tortuoso acercarse como a un texto, o por lo menos a entender un texto.
Porque De base. Exacto, porque digamos, ese es el otro tema, que si yo no acerco un texto que no tengo ni idea y aparte no me gusta, pues seguramente ni siquiera quiera como investigar acerca de ello. De ahí parte, por ejemplo, el proceso de investigación, que si yo voy a hacer, no sé, un trabajo en la universidad, voy a escribir un artículo o lo que sea, y lo voy a escribir sobre un tema que no me gusta, pues ya de por sí, de entrada, seguramente no sea la mejor idea. ¿Consideras que con la existencia de una motivación independiente del tipo intrínseca, extrínseca, va a presentar un cambio en el proceso de análisis y comprensión de un texto? Pues yo diría que la motivación es importante para el análisis de un texto, ¿sí? La motivación te lleva a que usted trate de exprimir más el texto, la información que le quiere dar el autor. Por ejemplo, una persona puede tener una motivación en la enfermedad de Alzheimer porque en la familia o porque en la región donde vive hay casos de Alzheimer o conoce casos próximos de enfermedad de Alzheimer, y entonces la persona dice, uy, a mí me interesa esto. Pero otra persona, otro investigador, que no, él tiene una motivación, es por cáncer de mama. Esa persona va a tener una motivación específica y le va a prestar mucha más atención a esa temática, a ese artículo, que la otra persona que está interesada era en el mal de Alzheimer. Entonces yo diría que sí, las motivaciones intrínsecas y extrínsecas llevan a que el investigador le dé un enfoque y se concentre más en el material que está leyendo y que está analizando. ¿Cuáles consideras que son los elementos más importantes para la comprensión de un texto? Ok, pues yo creo que siempre es bueno volver como algunas preguntas base, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué se hace un texto? ¿No? Entonces, ¿cuál es como esa justificación de que si yo voy a hablar sobre, no sé, algún problema que hay en la sociedad, pues ¿por qué voy a hablar de ello? Pues si hay, no sé, hay contaminación en un río, eso ya da pie para que yo hable acerca de algo, entonces ya me sitúo en un contexto. En un contexto. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con ese río y a quién es a quien pues, precisamente afecta? Entonces, si por ejemplo el río afecta, no sé, la calidad, por ejemplo, de algunos alimentos o cosas que están llegando a las personas, pues evidentemente ya tenemos tanto el contexto como a quién va a afectar. Ahora, ¿cómo lo afecta? Pues ya también es otra pregunta, o sea, como que a mí me parece que hay que volver a las preguntas claves del cómo, el por qué, el para qué, que son las que dan como una línea para que yo me pueda acercar a un texto y pueda entender como esos, no sé, como esos hilos también que se tejen entre una temática, ¿no? Sobre todo en un tema complejo, porque hay cosas que son tal vez muy fáciles, entre comillas, de entender. Como esenciales. Exacto, pero hay otras que no. Entonces, si me hablan de un compuesto específico desde la química y yo no tengo ni idea, pero resulta que ese compuesto está ahí en el suelo todo el tiempo, pues son ese tipo de preguntas que son importantes como resolver para que yo pueda empezar como a continuar el texto. Entonces, si yo empiezo a leer y no tengo ni idea del primer concepto que me botan, pues Va a ser más difícil la exacto, lectura. va a ser como muy difícil leer hasta el final. Entonces, lo ideal es relacionarlo con algo que sea parte de nuestro contexto. Exactamente, que sea desde lo cotidiano. O sea, te hablan de, y seguramente, por ejemplo, desde la estadística. Si hay una estadística, yo también me tengo que preguntar, ¿para qué, por ejemplo, cómo me sirve analizar esa estadística? Si yo tengo solamente una estadística, pero eso no me dice nada de algo, pues seguramente sea infructuoso como tener una estadística. Pero para eso sirve, por ejemplo, tener estadísticas, no sé, sobre la pobreza en un país, o en la ciudad, en un barrio, cada vez como más y más concentrado, porque si yo sé lo que está ocurriendo en un sector, pues yo puedo ir y atacar mejor un problema y tal vez disminuir no sé, la tasa de dosis de violencia, y, no sé, de drogadicción, bueno, eso que es por poner un ejemplo. Entonces, en un texto de nivel de complejidad considerable, complejo, ¿qué facultades se requieren para poder comprenderlo? ¿Y qué herramientas implícitas en el texto contribuyen al entendimiento de este? Pues es que hay textos que son tan complejos que en realidad lo que se necesita es lo que les decía ahorita del capital cultural, del bagaje. Es decir, como que
me voy a enfrentar a libros de alta complejidad, no sé, como cálculo 1 en la universidad, pues sí, vemos todos de derivadas e integrales, voy a tener que haber leído otros libros o haber comprendido otras cosas. Es decir, para derivar tengo que saber sumar, restar, dividir, factorizar, n cantidad de cosas que solo se dan con el bagaje y con el capital cultural anterior, con el capital, en este caso sería como científico o de ciencias. Entonces, sí, para enfrentarse a un texto complejo creo que sí es necesario como haberse enfrentado a otros textos antes para poder llegar a ese, no solo en matemáticas, en filosofía para leer a Nietzsche y para leer un libro como El origen de la tragedia. Pues la tragedia es una forma de expresión del teatro griego y él habla, o sea, él no explica qué es eso, ¿sí? Básicamente. Sino asume que ya... Exacto, entonces toca devolverse, toca leer tragedias griegas, toca estudiar más y creo que los textos de alta complejidad exigen una actividad extra, ¿sí? Es decir, no solo sentarme y coger el libro y leer, sino sentarme, coger el libro y necesito diccionario, ahorita tenemos internet que es maravilloso, entonces pones explicación capítulo 3, Ulises, y te ayuda con interpretaciones que ya se han hecho antes, que incluso el mismo autor ayudó a desengranar ahí. Entonces, claro, para enfrentarse a textos complejos, sí creo que hay que tener varios elementos, ¿sí? No solo el asunto de sentarse y leer, y no entendí esta página y la voy a volver a releer a ver si la entiendo, no. Es tener herramientas antes para poder comenzar a leer. Entonces, las motivaciones intrínsecas y extrínsecas aportan positivamente o negativamente a una persona preparada para una lectura compleja. Yo diría que aportan positivamente. ¿Sí? Las motivaciones en ciencia siempre serán positivas. De pronto el enfoque sería, pero todo artículo no hay que leerlo de manera objetiva para captarle todo el mensaje. Sí, pero yo creo que si hay motivaciones, el investigador pues va, como su nombre lo dice, va a estar más, y valiendo la redundancia, más motivado para hacer la lectura y exprimir todo lo que el autor del escrito quiso decir. Entonces, ¿ocurre lo mismo con una persona que no cuenta con conocimientos previos o contexto de la lectura? Ocurre que la persona que no tiene un conocimiento previo de la lectura, pues puede tener un interés también en la temática. Una persona no puede, por ejemplo, conocer sobre genes implicados en cáncer de mama, pero puede estar interesado en cáncer de mama, y cuando encuentra el paper, el artículo, lo va a leer. Lógicamente que no le va a sacar el mismo jugo, no le va a sacar yo diría que el mismo provecho, no le va a captar todo el mensaje en los detalles que la persona que sí ya está por dentro de esa temática. Pero yo diría que la persona que no está dentro del contexto, dentro de la temática, también le va a sacar provecho de las generalidades que puede trabajar él con su envasamiento que tenga dentro de esa área. Siempre y cuando tenga motivación en eso. Exacto, tiene que haber motivación. Sí, yo creo que si no hay motivación en cualquier área en cualquier área, en cualquier temática que se vaya a leer, va a ser difícil que la persona saque todo el provecho a un escrito. Con base en lo que has respondido en estas últimas dos preguntas, ¿consideras que las motivaciones intrínsecas y extrínsecas aportan de manera positiva o negativa a la persona a la hora de comprender el texto? Claro, es que depende. Hay unas características que tiene el texto, como la sintaxis, la gramática, pues pueden hacer que el texto sea más complicado, ¿sí? Hay escritores que en serio ya es como, ¿por qué?
porque haces esas frases tan largas y pudiste hacerlas más ¿Y cortas. cuál es la necesidad? Sí, cuál era la necesidad, y bueno, pues tal vez es que así es su fluir de pensamiento y así lo refleja en el texto. Entonces, pues claro, eso converge con el asunto de que hay un lector, ¿sí? Y de que ese lector también tiene unas motivaciones. Entonces, sí, a mí me parece que la pregunta es, ¿hacen estas dos motivaciones como una nueva experiencia frente al texto? Sí, claro, totalmente, pero creo que es como que hay de las dos partes, ¿no? Pero sobre todo creo que para la hora de entender un texto complejo importa mucho nuestra disposición, es decir, la motivación intrínseca de querer entenderlo, y creo que es la que más pesa, porque finalmente sí, porque finalmente el libro está ahí, pero pues si yo no me animo a leerlo, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces tiene que existir primero esa motivación y ya luego las siguientes sí, pues son muy importantes también, pero lo que hacen es reforzar esta motivación primera de querer leer y entender algo. Ok, entonces, tipo para concluir sería que las motivaciones intrínsecas serían como la base para permitir una comprensión mejor y las otras serían un complemento, serían que si se agregan, aparte de esta, van a permitir un resultado mucho mejor de comprensión. Exacto, van a potenciar el resultado del entendimiento en el proceso de lectura.